Caso. Espera. Ok, buenas tardes. Buenas, buenas, Buenas buenas. tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches de la audiencia. Teleaudiencia. Sí, sí. Acá estamos, sesión de bordado, plus, además de sesión de Contame, ¿en qué andaba Lucas? ¿En qué andas, Lucas, vos? Estoy haciendo mechitas. Las mechitas para las deidades, pero no son las mechas de esta, sino que son mechas de... Ahora te muestro cómo queda una A hecha. ver. Son pequeñas velitas, pero bueno. Eh, Vamos a hacer un tutorial de... Tutorial de tutoriales. Totalmente. Tutorial de cómo hacer mechita. Bueno, Se hace una bolita de algodón y se agarra un pedacito de algodón así, se pone la bolita adentro. Cerrame la puerta. Violet, cerrá. Para flejar. Ayúdame el rollo. ajá. Ahí. Queda con un copo. Claro, exacto. Porque esto ahora se embebe en ghee, que es manteca clarificada, Ujú. y después esto se usa para luz, digamos. Para ofrecerle luz Cuando se hace una ofrenda después a las deidades, se prende fuego y se ofrece. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y Bueno, a mí también ayer me regalaron una vela muy hermosa, qué muy lindo. aromática, eh, una madrina. Una Ah, persona que, bueno, que se ha cruzado en este momento de mi vida y qué bueno. como muchas, ¿no? Pero es un ser tan hermosa esa mujer que realmente eh, digo, bueno, no hay día que no le agradezca porque ustedes lo saben bien esto, lo Sí, que les voy a decir. Eh, no es un privilegio, pero sí creo que es un regalo que tenemos no todos en la vida, de cruzarnos con estas personas y sobre todo las cosas también que uno lo pueda ver, porque, a ver, yo miro para atrás y digo, ¿cuántas personas pasaron por delante mío? Y hablo de estas personas, y yo no las vi, no las vi, digamos, o estuvieron conmigo y no. Yo no, ni siquiera pude registrarlas, digamos, ¿no? Y, y bueno, hoy, digamos, gracias a Dios me puedo dar cuenta y puedo ver la diferencia, ¿no? Que eso no es poco tampoco porque, eh, qué sé yo, todo va también eh, el tiempo por ahí, bueno, corre y a veces no a favor nuestro. Entonces, poder compartir con esas personas mm, me parece maravilloso. Bueno, yo les cuento que eh, en ese texto que me compartí, en esa síntesis que me compartieron, se sí, llama, la parte 12 se llama Mukti o sí. liberación. Bueno, para Tenés hablar de para ese hacer dulce de ítem. leche. ¿Viste lo que es? Oh, Dios mío, Dios mío. Ah, no, 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 Y lo me estalla difícil la que es cabeza. elegir 5 versos nomás. Claro, vos Es muy también, difícil. viste. Cuando me dijiste, y cuando dije, ¿qué elijo? Hay 30 en este párrafo para. ¿Y cuál de todos, digamos? Entonces, es absolutamente sí, creo que por ahí, bueno, me quedo. Es un recorte, indudablemente no Sí, queda otra que sí, hacer sí, un sí. recorte. Pero bueno, se podrían hacer, nos podríamos sentar el sábado y decir, bueno, vamos de nuevo y podríamos elegir mm, Otros 5 más. otro listado así de largo como este Sí, y tal así cual, por los siglos de los siglos. Sí, tal cual, tal cual, tal tal cual, cual. tal cual. ¿Con cuál Eh, querés empezar?
Bueno, vamos a empezar diciendo más que nada, primero que un concepto que estaba acá en este texto que vos me acercaste con respecto al término libertad o liberación, Sí. que me parece muy, Dale. muy interesante cuando se habla de la libertad de y la libertad para. Ujú. Hace esta distinción primero el texto y me parece hermosa retomarla porque ese prefijo lo cambia todo, digamos, ¿no? Sí, Libertad de cuando uno piensa en la esclavitud, en la restricción, bueno, en el control, ahí uno utiliza esa expresión, libertad de tal cosa, ¿no? De salirse de la esclavitud, de la opresión, de algo que nos tiene absolutamente atrapados. Y después hay otra expresión que es libertad para, y ahí uno piensa en el término liberación o libertad como para decir, bueno, sí, tengo libertad para hacer lo que se me antoje y, para elegir. y actuar y vivir como yo quiera vivir, digamos, ¿no? Exacto. Que no es Entonces, poco. también, por eso digo, es decir, cualquiera de las dos Sí. miradas, digamos, cómo se aplica el concepto, me parece muy importante y muy interesante de ver, digamos, ¿no? Porque son dos conceptos distintos, pero a la vez requete importante. Pero sumado a eso, el Bhagavad Gita dice que todavía uno puede acceder a un concepto todavía más profundo, que es liberar el alma. No, no está hablando de liberación para ni de liberación De. sino liberación al. Exacto. Qué importante estas palabritas tan chiquititas, pero que lo cambian todo, ¿no? Que le cambian Sí. totalmente el sentido a este concepto de liberación, ¿no? Y liberación del alma liberación al alma, me parece también un concepto muy profundo. Y de todos estos tres que hemos planteado, bueno, me parece que es el más profundo. Ahí el capítulo 16 que es uno de los que Más señalé yo toca. Sí. ahí, 16, 21, no, perdón, 16 del 5 del 1 al 5 era, 16 del 1 a la ajá, naturaleza divina y demoníaca. Ahí comparto. Un segundito que a comparto ver, pantalla. ajá, ¿Dónde está acá? a Compartir acá. ver. Ah, ahí está. Hola, Yadurani, bienvenida. Hare Krishna, disculpen la demora. No pasa nada, Hola, no pasa ¿cómo nada. estás? Bien, bien. Ahí se Qué ve. lindo. A ver, yo no sé dónde estoy. Ya estoy en cualquier cosa. ¿Sabes que no los veo? Acá, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ¿Está? ahí está. Sí, Perfecto. ahí está. La Este naturaleza capítulo, divina y demoníaca. Nada más este ni es nada tremendo. menos. Sí. Este, y a ver, La el supre- capítulo, el capítulo 16, el bueno, verso, habla de esta distinción, claro, ¿no? Em, ¿Qué entendemos por la personalidad suprema de Dios, o la suprema personalidad de Dios, mejor dicho? Dijo la valentía, la purificación de la existencia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad,
el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles los defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y de ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, se las define como trascendentales, le pertenecen a los hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Ahí, ya cuando arranqué a leer esto, no podía dejar de volver es como que, digamos, si uno pudiera poner en una pared este Sí, listado así bien grande y tenerlo en un lugar por el que uno visible. transita todos los días Sí, su casa, digo, sería una palabra no para recordarnos y memorizarla, ni no, sino para visibilizarla todo el tiempo, porque vos imaginate este listado, ¿no? Imaginémonos este listado en estos tiempos que nos tocan vivir a nosotros, ¿no? sí, Esta era que nos toca vivir a nosotros. Personas con valentía, personas que cultivan el conocimiento espiritual, la caridad, sí, eh, sí, sí. la renunciación, la modestia, la mansedumbre, eh, son La compasión. la compasión. eh, Y pensaba en vos recién, cuando volví a leer esto, pensaba en esto que recién nos reíamos y lo decíamos en forma de chiste, pero no tan chiste, si nos ponemos a pensar. Tanto nosotros que nos conocemos, Noela, digo, en tu caso, una persona que, que siempre ha sido muy vigorosa en el mejor sentido de la palabra vigor, una persona que es con una energía muy fuerte y positiva, pero a la vez una persona que tiene todos estos otros ingredientes a la par, que no pareciera que fueran una cosa opuesta a la otra, ¿no? Porque pareciera que una persona que es valiente no podría ser mansa, Claro. ¿no? Y sin embargo, sí, Sí. fíjate vos que están todos en la lista. Una persona valiente, una persona vigorosa, pero a la Y no vez, podría ser compasiva, por ejemplo. Vigorosa claro, y compasión es o como que no van de la claro, mano. ¿no? O mansedumbre, o mansa, Claro, o, ¿no? Este, o esta persona de porque es hoy es muy común que uno diga, bueno, si vos no, si sos valiente pareciera que no va con la no violencia. Parece que la claro. valentía tendría que ver con la violencia o con algo fuerte y, y no, digamos, tranquilamente esto va por otro lado. La valentía va de la mano precisamente del autocontrol, de la compasión, de la mansedumbre, también de la fortaleza, de ser Y fuerte, de la veracidad que de es la tan importante. veracidad. En estos momentos donde hay tanta corrupción y que está saltando tanta cosa en el Mm, mundo, hablar de veracidad, hablar de compasión, hablar de autocontrol es como revolucionario. Y esto es un texto que tiene muchísimo tiempo, que ha moldeado, piensen esto, ha moldeado generaciones, cientos de claro, generaciones y no pierde actualidad. Qué increíble, sí. ¿no? Y bueno, y el texto siguiente, Ah, ya lo que pongo. hace otra lista, que es el texto 4 y 5, el Acá. orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, estas cualidades pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. Sí. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, volvemos al punto de partida del concepto de liberar al alma. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación,
mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh hijo de Panu, pues tú has nacido en las cualidades divinas. Em, yo ahí me detengo porque hay muchas cosas que me encantaría preguntarles desde mí, hablando de conocimiento e ignorancia. Desde la ignorancia que tengo, digo, ahí hay una expresión que dice, las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las demoníacas al cautiverio. Ujú. Tú has nacido con las cualidades divinas. Entonces, a mí me resonó y me pregunto, entonces, ¿no nacemos todos con cualidades divinas? Todos tenemos la posibilidad de desarrollarlas, porque son elecciones. Ahí entra en juego el libre albedrío. Ahí va. Uno puede elegir ser compasivo o no. Uno Ujú, puede elegir, por ejemplo, ser limpio o no. Uno claro, puede elegir ser veraz o no. Pero, o sea, son cualidades que son intrínsecas al ser humano y las otras también. O sea, bien, tanto las positivas como serían las trascendentales como las negativas son parte de todo lo que trae el combo de la humanidad. El ser humano viene con todo eso incorporado. ¿Qué pasa? claro. Uno elige. Habla por vos, querida. Me mata. Los amo. La idea es que uno decide de qué lado estar. Pero hay un punto clave ahí. Sí, hay que marcarlo también. Cuando Krishna le dice a Arjuna, tú has nacido con las Cualidades. calidades divinas, eh, ahí se está refiriendo específicamente a esa vida de Arjuna. Claro, No hay que olvidarse de que hay otras vidas y que esta no es ni la primera ni la última que tenemos en claro, esta situación. Eh, entonces, eh, son las cualidades, a ver, cuando uno nace, cuando uno llega a este mundo, viene con... Pará. Se metió una araña y está caminando Por las chapas, toma. Encima blanca. Nunca había visto una araña tan blanca. blanca. Sí, te Nunca, juro. nunca Ya he le voy a visto una mostrar la araña foto blanca. porque No, nunca había visto de este color una araña. ¿Ahí la ven? no te puedo creer una araña blanca, es la primera vez que veo. Pero yo también, por eso ya les mando una foto, les saqué una foto. No la voy a Qué sacar afuera. loco eso. Anda a llevarla afuera por eso. ¡Ay, se cayó! No, no, la tengo. ¿La tenés ahí? Ah, bueno. A menos que haya otra. Qué extraño eso, la Pero primera vez viste, que... y encima estando entre las, viste que yo se empecé a sacar las telas, las cosas, no sé de dónde salió, pero bueno, Estaba nada, ahí. estaba ahí. Qué hermosa. Eh, bueno, volviendo al tema. Maravilloso. En el, No, porque yo estuve con las flores ahí. las flores, los jazmines, claro. Mm, No, el punto que yo quería hacer es que hay cualidades que son inherentes al alma y hay cualidades que son inherentes al cuerpo. claro, Claro. Eh, yo estimo por lo que conozco, digamos, de la historia del Mahabharata y de cómo fue concebido Arjuna. Mm. Él es hijo Hijo, de un dios, semidios, de un dios con minúscula. claro. No, él es un semidios, Él es un semidios, claro. porque él fue concebido por una mujer humana y su padre era un dios, pero un dios con minúscula, que en muchos lados lo vas a encontrar como semidios, que son las personas encargadas de, qué sé yo, Administrar de tus administrar distintos elementos, como puede elementos ser el viento, o la situaciones. lluvia, el agua. Sí. Y está el superior de todos esos dioses o semidioses, que es Brahma,
que es el que se encarga de todo el universo, de todo este universo. Hay miles de Brahmas. Bueno, nada, la cosa que tiene un nacimiento especial. claro, la persona con la cual está hablando Krishna no es cualquier pirincho de barrio. De los 33 De orientales. 33 orientales. De Barrio Gazano. De Barrio Gazano, sí. Entonces, yo no lo quería decir, pero bueno. Decilo. Las cualidades inherentes al alma son tres. Y esto lo dijimos ya 1.000.000 de veces. Eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Y esas cualidades las tenemos todos como almas espirituales. Lo que pasa que el cuerpo que nos toca, esta máquina de realidad virtual, está condicionada por un montón de cosas que vienen de vidas pasadas y de esta propia vida también, porque nosotros llegamos a esta situación por un montón de factores. No es caprichoso que tengamos el cuerpo que tenemos y que tengamos la mente que tenemos y las propensiones que tenemos. El tema es justamente lo que estamos hablando ahora, cómo liberarnos de todas esas ataduras que siguen siendo, o sea, siguen siendo materiales, no son espirituales. En el plano espiritual estamos eternamente liberados, pero para trascender, para salir de este enredo que estamos ahora, es justamente lo que dice el texto 5, que las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. O sea, si nosotros seguimos cultivando cualidades demoníacas, nunca vamos a poder llegar a esa plataforma desde la cual logremos liberarnos después, porque no es gratuito, o sea, muchas veces se cuenta la historia de Ayamila, que era una persona que había tenido una vida santa, pero un día, por circunstancias de la vida, se enredó con una mujer, con una prostituta. Y se alejó de la vida, digamos, de la vida espiritual. Y nada, hizo su vida con esta mujer, tuvo hijos y tal. Resulta que llega el momento de la muerte de Ayamila. Y se dice que cuando uno está por dejar el cuerpo, depende del destino que uno vaya a tener, pueden venir. ¿Quién te viene a buscar? Dos tipos de emisarios, ¿no? O vienen los emisarios de Dios, de Krishna, digamos, del lado blanco, del lado bueno, o vienen los emisarios del otro lado para llevarte al infierno, básicamente, o para llevarte a otra vida no muy auspiciosa, ¿no? Entonces, él ya estaba a punto de morir y, bueno, se supone que no, que tuvo una vida alejada de la vida espiritual, y estaban empezando a aparecer estos otros, ¿no? Que se llaman Yamadutas, los emisarios de Yamaraj. Yamaraj es el señor de la muerte, que, digamos, él administra no solo los que van al infierno, sino también las personas que van a tener otra vida en cautiverio igual que esta, porque, a ver, esta situación que vivimos nosotros ahora es intermedia, y agradezcamos que estamos en cuerpo humano, pero hay situaciones que son mucho más infernales que esta. Y bueno, y Yamaraj es el encargado de todo eso.
Entonces estaban apareciendo estos muchachos y le dio miedo a Yamil, le dio mucho miedo y empezó a llamar al hijo. Resulta que él a su hijo le había puesto Narayan. Narayan es un nombre de Dios. Y lo empezó a llamar, Narayan, Narayan, por favor, ven aquí. Y claro, tanto llamar Narayan aparecieron los Vishnudutas. O sea, Y, bueno. y claro, cuando aparecen los Vishnudutas, los Yamadutas no tienen nada que hacer y se retiran. Entonces, muchos usan esto para decir, bueno, si vos en el último momento te acordás de Dios y lo llamas, te liberás. Pero no es así. O sea, él había tenido una vida piadosa antes. Él tenía rédito piadoso. Tenía un saldo positivo. Tenía saldo positivo, ¿no? En su cuenta. En términos bancarios. Entonces, él no le puso Narayan a su hijo por casualidad, se lo puso porque él era un devoto de Dios. Y los Vishnudutas aparecieron porque él había tenido una vida piadosa en la cual él había participado mucho en la adoración de Dios. De hecho, cuando él se aleja de la vida espiritual, él estaba recogiendo leña para el fuego de sacrificio. Y ahí vio a esta mujer que estaba, bueno, con otro hombre y se le voló la peluca, ¿no? Pero bueno, el punto es que no buscar el camino fácil, ¿no? Porque he escuchado a mucha gente decir de este pasatiempo de Ayamil que bueno, que uno lo único que tiene que hacer es en el último minuto decir Krishna o decir Narayan y ya está, no. Pero el tema es que para que en ese último minuto vos digas Krishna o vos llames cualquier nombre de Dios, tenés que acordarte de Dios y tiene que haber una Sí, tiene que haber una práctica diaria, tiene que haber, ¿no? Ese rédito, ese saldo espiritual positivo se genera con práctica, ¿no? Lo que se llama sadhana. Entonces, nada, eso, que eh, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Porque estábamos hablando de la naturaleza divina y las demoníaca. cualidades. Y, Claro. y en un texto yo justo dice esto, ¿no? Que no te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Por eso Claro. yo les pregunté a ustedes, bueno, todos nacemos con cualidades divinas. Entonces, eso es lo Eso que, es en el aspecto espiritual. claro. Eso es un poco la base de la democracia, Maricel. Ujú. La base de la democracia, ¿cuál es la base de la democracia? Que todos somos iguales, que Es- todos arrancamos con la misma condición. exactamente. Pero ¿eso a qué se refiere? ¿Es un hecho empírico o es un hecho metafísico? En el texto me decís, bueno, estás hablando No, 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 en, en la, colocándome. en la, en la democracia, Ah, ¿cómo se corrobora eso de que somos todos iguales? Es metafísico. Bueno, lo que pasa es la que, viste. claro, Qué Perdón, spoiler que qué son. claro. perdón. Esa declaración de que somos todos iguales, Todos iguales eh, ante la ley, por ejemplo, Claro. vamos a no usar esa solo, expresión, no ¿no? solo ante la ley, Igual. ante los ojos de Dios, somos Ujú. todos iguales. Pero ¿por qué somos todos iguales? Somos todos iguales porque metafísicamente somos almas iguales y somos todos hijos del mismo Dios. Pero empíricamente, físicamente, no hay forma de comprobarlo eso. La ciencia moderna no puede comprobar que somos todos iguales, porque algunos Claro, pueden ¿cómo saltar chequear el más alma de alto, todos? otros ¿Cómo pueden chequeamos? correr, otros pueden correr más rápido, incluso hasta en capacidades intelectuales, hay gente más inteligente que otra, o tiene gente que tiene distintos tipos de inteligencia. Entonces, ese punto es el Ujú, punto de entender eh, cuál es, en qué mundo vivimos, ¿no? Vivimos en un ujú. mundo bidimensional, donde hay una dimensión física Y y una una dimensión metafísica.
Claro. que la ciencia materialista no puede explicar. Por eso se dice que la ciencia moderna no es el instrumento apto para describir o para, eh, sí, para Medir. describir o para, sí, toda la realidad. La ciencia moderna solo puede dar cuenta de una parte de la realidad. Y de esa parte de la realidad, solo el 5%. Sabías, ¿no? Que lo único que pueden, digamos, la ciencia, lo único que puede corroborar es de toda la materia que existe es solo un 5%. El otro 95% no saben qué es. Y lo llaman materia oscura o como la partícula de Dios, un montón de cosas que Porque no tienen no cómo, tienen, no hay cómo Claro, todavía cómo clasificarlo. clasificarlo. claro, ¿cómo clasificar eso? Que no Eh, tienen, a ver, viste que yo no hace mucho escuché un arqueólogo que había encontrado hace muchos años, se supone que es sangre de Jesús, y se hizo un análisis de ADN, y es un análisis que es de una sangre que todo el mundo decía, es raro esto, ¿de dónde salió? Lo primero, y empezaron a hacer prueba de contraprueba para ver Mm, si estaba bien. Pues normalmente todo el mundo tiene 46 cromosomas, ¿no es cierto? Pues son claro, 23 de un padre y 23 de la madre, entonces se unen y tenés 46. O sea, de los dos lados. Pues esta persona tenía 24. claro, ya 24 estaba, cromosomas. ahí ya no cerraban los números. No cerraban los números y volvieron a hacer los análisis 5 veces porque el jefe, lo hicieron en Israel al estudio este, Mm, decían, no, no, algo está mal, porque de la madre lo tenían clarito, pero del padre había un solo cromosoma, ¿me entendés? Y hasta el día de hoy se llegó a la conclusión que ese cromosoma es de Dios, porque no hay forma de, de marcarlo de alguna manera, ¿me Y entendés? vos imagínate ese puntito que estás diciendo, ¿no? Es un Eh, cromosoma, es la nada misma a nivel, digamos, de células, qué sé yo, es poquitito. Y sin embargo, es la prueba de la divinidad. O sea, claro, y así como esas cosas, hay muchísimas. Hoy estaba, o sea, uno sabe que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, vamos a esto, las vírgenes que hemos tenido muchos casos en Argentina, en toda Latinoamérica y acá en Europa también, que lloran y que son lágrimas, de verdad, que se han comprobado, que se han investigado. Y en la India hay normalmente cuando se da el darshan de las deidades, que es decir, que se abre la cortina y se muestra cómo se las vistió ese día las deidades, que súper colorido, que tienen todas las cosas, las guirnaldas, las flores y qué sé yo. Y hay tomados en cámara, por ejemplo, 3 momentos donde Krishna se acomoda la flauta y la va girando chao. hasta quedar como él la quiere que esté. Entonces vos decís, eso no es prueba de divinidad, y yo no sé, qué sé yo. Sí, es un poco, No, digamos, a contrapelo de lo que la ciencia moderna dice, pero la ciencia moderna no nos puede explicar por qué una virgen que está hecha de cerámica o de madera o de bronce o de algún otro metal, que no me acuerdo cómo eran los nombres de los metales, está llorando. Y son lágrimas que están testeadas, o sea, cosas así que bueno, vos decís, bueno, el hecho de que alguien, frente a esto que estamos conversando, que vos estás contando, alguien pueda decir, no, mira, estás flasheando mal, sí, esto no estás puede loca. ser, bajate de esto, anda a tomar aire, volver, digamos, y alguien bueno, que a partir de eso se queda regulando y te dice, bueno, sí, está todo por conocer, por develarse, esto que decía Lucas, lo conocido es un 5%, imagínate que nos queda el 90%. Mucho por Nos queda el aprender. 95%,
Bueno, yo creo que el hecho de que el ser humano tenga esta disposición a decir, bueno, mira, yo no conozco, no conozco, no, no tengo ni idea que cómo puede ser esto, pero sí estar dispuesto o aceptar de que ese 95% eh, existe, ese conocimiento, eso que todavía no ha sido develado, existe, más allá de mí, más allá de mi entendimiento, más allá de lo que yo conozca o ignore, eso existe, digamos. Entonces yo creo que hay una gran diferencia en cuanto a nosotros como humanos y seres conscientes, ¿qué decimos con respecto a esto? ¿Dónde nos paramos? ¿Me entendés? Ujú. Porque lo más fácil, yo creo que es un tema tan insoportablemente importante que creo que lo más cómodo, lo más fácil, lo más aliviador es decir, no, che, paren, ustedes están dándose con cualquier cosa, y no, claro, y correrte de esto, porque, bueno, ponerte en la postura de aceptar más allá de que vos no puedas comprender o no conozcas, bueno, es fuerte, ¿no? Yo creo que, pero es hermoso a la vez porque tiene que ver con esto que planteábamos hoy, del tema de la liberación, ¿no? Sí. De liberar al alma. Hay un capítulo, hay un texto creo que está más abajo, que creo que lo puse yo también 16-22. ¿Lo buscamos? El hombre que Ya se ha lo ponemos. escapado de estas tres puertas del infierno ejecuta 16, actos que conducen hacia la autorrealización y de ese modo 22. alcanza gradualmente el destino supremo. Sí, Que bueno, es un poco lo que estábamos diciendo recién, ¿no? En la medida en que el hombre pueda ser consciente de estos tres enemigos, como se los menciona, la lujuria, la ira y la codicia, Ujú. sí. cuanto más una persona esté libre de estas tres cosas, más se purifica su existencia. Y de ese Claro. modo ella puede seguir las reglas y regulaciones que se estipulan en la literatura védica. Eh, entonces, bueno, hace mucho hincapié ese texto en estas tres ideas, ¿no? Que si nosotros podemos meternos precisamente a regular estos tres enemigos, A la lujuria, controlar, la sí. ira y la codicia, mira qué tres, mira qué trío, ¡Qué eh, trío! claro, ahí estamos entrando en el tema de la purificación de nuestra existencia y por ende, digo yo, también la liberación de tu alma. Eh, Claro. Porque Y al bueno, mismo esto nos toca tiempo, acá en la tierra, pero está atado a nuestra alma, digamos, ¿no? Sí, la respuesta a eso está en los últimos dos versos. Los dos que Eh, siguen, 23 y 24. ajá. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras y actúa según sus propios caprichos no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Y el 24 dice, así pues, mediante las regulaciones de las escrituras, se debe entender lo que es el deber y lo que no lo es. Y después de conocer esas reglas y regulaciones, se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente. Exacto, exacto. Ese es el punto ahí. el Exacto. punto en Ahí este está. verso, ¿no? Ujú, De cómo ujú. se logra trascender esas tres puertas, ¿no? Esas tres actitudes que nos llevan a la Yo degradación. ahí, claro, y ahí más que nunca hago este comentario.
uno no se sale, porque leído parece requete fácil, che, bueno, vamos a ponernos las pilas y salgamos de estos tres enemigos, ¿no? O metámonos a corrernos de estos tres enemigos. Pero yo creo que el punto, la clave de que uno pueda realmente correrse de estas tres cosas, tiene que ver con la conciencia. Volvemos Ujú. a lo que hemos estado Exacto. hablando en un montón de veces, ¿no? En tanto y en cuanto uno realmente sea consciente, no es que, mira, un día me levanté y ya no sentía ira. O sea, no es mágico tampoco, en No, el sentido de que yo creo esto que decía Lucas, que ese es eso que se produce de progresivamente tener como dice el texto, actuar de una manera que uno se vaya elevando gradualmente. Yo creo que es un camino de conciencia 24/7, es decir, en tanto y en cuanto uno sea consciente de que realmente esto que estoy haciendo no va, que esto que estoy sintiendo no va, y repito, lujuria, ira y codicia, eh, es lo que nos va elevando, porque uno tiene que hacerlo, si uno no es consciente de que está en plena ira, en pleno proceso de ira o en pleno proceso de codicia, eh, yo creo que la elevación, me parece que la elevación ocurre porque eso tiene que ser consciente, tu cabeza tiene que realmente ser la herramienta que te va diciendo, mira, es por acá, está ok lo que estás haciendo. Es decir, vos estás corriéndote de la ira, te estás corriendo de la lujuria, estás eligiendo esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Tu sí, capacidad de decidir este, eh, por dónde quiero ir, con quién quiero estar, qué es lo que quiero hacer hoy. Lo mismo con la codicia. Y yo creo que es esto que leímos en esos últimos dos textos, ¿no? Em, totalmente. Uno se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente después de conocer esas reglas y regulaciones. No es algo traído de los pelos. Es decir, uno tiene que ser muy consciente de que si vos te manejás de una determinada manera, eh, bueno, no vas a actuar con ira, no vas a generar eh, cosas muy complicadas con otra persona. Por ejemplo, con el tema de la ira, se me ocurre, ¿no? Cuando vos generás palabras ofensivas, hirientes, rompes cosas, dañás objetos, dañás seres vivos, dañás personas. eh, Digo, bueno, eh, es importante que tenés que conocer las reglas y las regulaciones. O sea, no es, no es que, ay, mira qué lindo prender fuego en un bosque. No, loco, eso no va, digamos, No, hablando de regulaciones y de reglas. Vos te estás metiendo con la vida natural. Entonces digo, eh, se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente, pero siendo todos los días más que nunca consciente de esas reglas y de esas regulaciones, em, y siendo conscientes de esta distinción grande que tiene el título del capítulo 16, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Eh, Uno, como dijiste vos hoy cuando arrancamos la conversación, uno eh, no es, o estás acá o estás acá, es ¿me que no te entendés? queda mucha opción, o estás de un lado o Y sos claro, parte del esto de problema. que, bueno, vamos viendo, no vamos Sí, viendo nada, digamos, o vos estás de este lado o estás de este lado. Em, y es importante, por eso digo que es un trabajo, como decía ahí ese texto, muy gradual y un camino de hormiga, si se quiere, pero camino al fin de hacer consciente en los actos cotidianos, micro, si se quiere, a lo mejor sí. desde ahí, desde ese lugar. Cómo mirás a otro, yo pienso
Esto trataba de traerlo a la realidad, a un día cotidiano tuyo, ¿no? Mío. Y digo, de gestos microscópicos también, de esto que hizo Lucas recién, por ejemplo, que lo hace Julián acá en casa y me flasheó la cabeza, mirá. Porque Julián, por ejemplo, los grillos, ahora en verano acá que te taladran la cabeza. Julián, vos decís, el grillo. Yo tengo una vecina que se gasta litros de insecticida y yo le escucho toda la noche que se escucha de afuera. "Shh". Se gasta tarros. No los va a matar nunca, o sea, porque estamos al lado del Parque Bazar, imagínate. Los grillos, forever. Hasta que Es se una vayan. batalla perdida esa. Claro, escúchame. Pero bueno, ella plantea esa batalla. Y bueno, y a tu casa se te entran los grillos, obvio. Entonces, Julián, ¿qué hace? Agarra un frasco, esto que hizo Luca, un frasquito, pum, y lo saca Afuera. afuera, listo, seguí tu historia. Digo, esto que parece una cosa tan microscópica, eh, tiene que ver con esto que estamos diciendo acá, de ser conscientes de las reglas y las regulaciones. eh, por supuesto, esto está planteado con un sentido bien profundo, pero también aplica para lo más chiquitito, ¿no? Desde ahí, desde lo más Sí, Totalmente. chiquitito, sí. desde lo Acá más en casa cotidiano. tenemos caracoles, pero muchos caracoles, muchos. Y nosotros estamos como en un primer piso, entonces hay que subir la escalera que da a un jazmín y ese jazmín atrae caracoles. Entonces León, ¿qué hace? Los mueve de la escalera para que uno no los pise, ¿entendés? O Sí, sea, también está en eso y tratar de entender de que todos los seres vivos, o sea, son esos seres vivos y que nosotros no podemos decidir por esos seres vivos. no, pero hay un punto ahí. Más importante que generalizar sobre ese tipo de actos es conocer bien la propia naturaleza. Porque Arjuna no lo mandaron a meditar al bosque. Arjuna lo mandaron a matar a todos sus parientes. Porque esa era su naturaleza, ese era su deber y su naturaleza de ser guerrero. Y porque esa gente estaba haciendo una carga para el planeta. Entonces, Krishna lo mandó a matarlos, a aniquilarlos. Y Krishna le explica, le dice, todos estos parientes tuyos que están acá enfrente nuestro, todos estos guerreros y todos tus Parientes, parientes, maestros, tus amigos. maestros, tus amigos, todos, todos estos ya están muertos. Lo único que hace falta es que tú seas un instrumento mío y los aniquiles. Claro, Porque o sea, Krishna dice, ya están todos muertos. No es que vaya a haber Oportunidad, otra salida para este enfrentamiento. claro. No es que ujú, si tú te vas al bosque va a suceder algo diferente, porque ese es el destino de las cosas. Entonces, si uno puede conocer bien, entender su naturaleza, ser sincero ujú, y darse cuenta de qué es lo que uno tiene que hacer y no tener nubes en la cabeza pensando que, no sé, porque es lindo, me voy a volver yogi y me voy a ir a meditar al Himalayas. Pero eso no, si no es tu naturaleza, no tienes que hacer eso. ¿Entendés, Maricel, sí. a dónde No, voy con esto? sí, esto Es está como, asociado con algo que has planteado, es que te he como, es escuchado a vos como, todo es un instrumento. Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo en las manos de un loco es una tragedia, pero en las manos de un médico puede salvar una vida. totalmente. Entonces, el tema de la violencia y todo eso tiene que estar de acuerdo a,
yo creo que en la Bhagavad Gita, más que apuntarse a una eh, no violencia generalizada, se apunta más a que uno conozca bien cuál es su posición y cuál es su naturaleza y cuáles son sus propensiones y cómo ocupar eso en el servicio de Krishna. Yo tengo una data para dar. Hay un libro que se llama Gita 3, Guía para, no me acuerdo, para a entender las eternas enseñanzas de la Bhagavad Gita de su santidad Kesha Baswami, y él pone el yoga de la escritura, atenti. Una de las formas más efectivas para entender mejor nuestra mente, sus mecanismos y cómo reformarla, esto me interesó, es a través del poderoso acto de escribir a diario. Las palabras no solo son un medio para expresarnos, sino también para descubrirnos. En términos generales, podríamos decir que existen dos aspectos del ser. Por ejemplo, ser impulsivo y ser reflexivo. El impulsivo, los sentidos y la mente, los cuales reaccionan instintivamente a los estímulos del mundo. Y el ser reflexivo, la inteligencia y el alma, los cuales se habilitan mediante la introspección y el discernimiento. Al escribir diariamente en una bitácora personal, facilitamos la interacción entre ambos para lograr aprovechar los beneficios que cada uno otorga. Por ejemplo, el alma y la inteligencia, o sea, el ser reflexivo, escribir diariamente actúa como un diálogo entre esas dos. Y dice, la mente y los sentidos, ser impulsivo con el mundo exterior, usando tu bitácora personal, podés habilitar meditaciones desde la perspectiva del conocimiento de la Bhagavad Gita. Y por ejemplo, y él te plantea distintas opciones: observaciones del día, aprendizajes que obtenemos de las conversaciones, interacciones y eventos del día; observaciones del ser, el análisis de nuestro estilo de vida, de nuestro carácter, de nuestra actitud y nuestra reacción general a diferentes situaciones; y las observaciones del mundo, reflexionar en los temas del mundo material y cómo nos afectan dichas circunstancias; y las observaciones de Krishna o Dios, identificar los mensajes, las intervenciones y los arreglos que Krishna hace en nuestra vida. Me pareció maravilloso, me encanta. ¿Viste? Después, Me pareció. compartímelo Sí, a ese lo pongo texto en el porque grupo. quiero volver a leerlo después cuando Está genial. Sí, está muy bueno. Está muy está bueno muy bueno, porque está muy es bueno. cómo redireccionar nuestras actitudes diarias con algo tan simple, pero también tan poderoso Tan como poderoso. escribir y reflexionar. Me encantó, me encantó Qué y me bueno, parecía que qué venía hermoso, qué justo para hermoso, esto. qué hermoso. No, claro, porque tiene que ver con esto que estamos planteando de la liberación, ¿no? Claro, Eh, totalmente. en la primera página, mirá dónde estamos, no recién ahí, pero habla el texto de liberación positiva, libertad para. Sí. Eh, y la verdadera libertad, dice acá, hablando de esta liberación positiva, acarrea la libertad positiva para hacer todo lo que es digno, nada más ni nada menos, valioso y benéfico para nosotros y para aquellos a los que amamos. Libertad para, ¿no? Hoy hablamos de libertad al Ujú. alma, al prefijo al, y en este caso el enfoque es libertad ¿para qué, no? Y esto se ata con algo que no me quería olvidar de decir cuando lo escuché a Lucas recién. Nosotros todo el tiempo, en muchísimas conversaciones que hemos tenido, siempre subyace el concepto de honestidad. Esto que dijiste, Lucas, vos recién me parece también sumamente importante, porque, Ay, se corta ah, todo, Maricel. perdón, Para. Se corta, no te. Pero me no me parece que estás es en escuchando. nuestra internet, ¿eh? Ah, para.
Yo los escucho A ver, perfecto. ¿Vos escuchás bien? A usted los escucho perfecto. Entonces la nuestra. no, vale, vale. Ahí, Entonces fue la nuestra. sí. Pero bueno, ¿podés repetir eso último que estabas? Claro que me parecía sumamente importante esto que están diciendo ustedes. No sé si escucharon esto de la liberación positiva. Sí, 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 hasta ahí sí. Ajá. Claro, porque vos dijiste recién, eso se ata con esto que vos dijiste recién y que se los he escuchado, eh, y siempre subyace ese concepto de honestidad, porque yo creo que todo el tiempo nosotros, ustedes, lo mismo Yadurani, Gustavo, bueno, Madu, todos ustedes que por supuesto vienen nutriéndose de un conocimiento. Hablemos puntualmente de esto que leíste vos, María Noel, del conocimiento. Em, vos, eh, vos ya no podés hacerte el desentendido. Es decir, mirá para otro lado. Che, mirá todo lo que está siendo revelado, digamos. Y ahí entra la honestidad, porque vos, en primer lugar, tenés que ser honesto con vos mismo. Es decir, bueno, mirá, acá está esto, la naturaleza divina y demoníaca. Bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te haces el desentendido? No, no hay chance. No sé si me estoy explicando, no hay chance, porque ahí es donde aparece esto, de ser honesto con vos mismo, porque al primero que vos vas a impactar sobre las decisiones que tomes, vas en tu alma puntualmente, a la primera que vas a impactar va a ser a tu propia alma con esto. O sea, tenés que por ser eso honesto. es Si tan vos no sos honesto con importante. tu alma, chao, listo. No esperes que te va a salir bien una jugada con alguien. Si vos no estás siendo en primer lugar, no estás siendo honesto con tu propia alma, con lo que vos estás eligiendo, hablando de liberación, para tu propia alma. O sea, no hay chance que las cosas te puedan salir bien. Honestidad, yo creo que subyace eso, ¿no? Bueno, que ha salido en un montón de veces en las conversaciones que les he escuchado acá los sábados, digamos, ¿no? La honestidad Y el autoconocimiento. A ver, eso me parece a mí también que es importante porque, a ver, yo sé dónde fallo más, dónde, digamos, es mi área más gris, dónde tengo que poner más pilas y trabajar más. ¿En serio? Lo amo. Dios mío, Dios mío. Hágalo. Y hágalo bien, Y hágalo y bien. hágalo bien. Y hágalo bien, y hágalo Sí, bien. sí. ¿Cómo es? Nada, que uno, también eso es importante, saber qué es lo que te va a facilitar ponerte de un lado o del otro, porque también son elecciones. A ver, yo en este mismo libro que estaba leyendo de Kesha Baswami decía, nosotros todos los días estamos haciendo una batalla desde lo cotidiano, porque él Por planteaba supuesto. así, ¿qué comemos? ¿Qué vestimos? ¿Qué elegimos escuchar? Porque no es lo mismo escuchar un podcast, por ejemplo, que te habla sobre desarrollo personal, que escuchar uno que te relata sobre crímenes reales y que te está poniendo en esa modalidad. ¿Me entendés? Entonces, él decía, no es lo mismo si vos estás buscando, por ejemplo, cómo desarrollar mejor la autoestima o desarrollar tu potencialidad, lo que sea, a que te pongas a escuchar el relato completo y con lujo de detalles de, por ejemplo, crímenes reales. O sea, te está mostrando en qué modalidad estás vibrando vos ¿Por o dónde querés querés? vibrar. Y eso también me pareció muy interesante. Cosas que uno no le da bolilla, pero lo que uno escucha también es importante. La Sí. música que uno escucha también nos marca un camino. Mm. ¿Y Adurani está ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y Adu, ¿qué se te ocurre decir a esto que estamos conversando? Sí, bueno, me gustó esta última partecita que estaba hablando Marilla sobre
eh, que hay una batalla desde lo cotidiano, ¿verdad? Y la Ujú. importancia de todo lo que nosotros consumimos en relación desde lo que escuchamos, lo que vemos, lo que palpamos, todo eso de cierta manera nos influye. O sea, yo soy una, en lo particular que yo no veo películas de miedo, porque eso a mí que se me queda como en el inconsciente de una manera de que, o sea, hasta sueño con eso, o sea, no, eso yo lo saco totalmente. Claro, Porque ¿con qué se necesidad? impregna. Sí, entonces todo es como cuidarse también de todas estas impresiones porque quedan en el subconsciente. Entonces sí, es como dice Marisa, va a depender qué es lo que nosotros consumimos o en qué frecuencia nosotros estamos para sí mismo nosotros poder ir también progresando. Porque, o sea, es mentira que si yo tengo una vida espiritual y empiezo a consumir algún tipo de, no sé, de series, no sé, tantas cosas que hay, o de videojuegos, o sea, mi mente no va a estar encaminada en lo que tiene que estar, sino que va a estar totalmente distraída por estos videojuegos o alguna mala... O sea, hay tantas cosas que uno en verdad tiene que cuidarse. Ese es entre lo que, lo último que estaba diciendo Marisha, me gustó también mucho sobre las cualidades, ¿verdad? De Ujú. las cualidades eternas del alma, que somos Sachidananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza, pero, o sea, olvidamos, obviamente, o sea, cuando tenemos contacto con esta materia, o sea, olvidamos esa parte. Entonces, para también sobre lo que habló, para ver, sobre los tres enemigos, los que es la lujuria, la ira y la codicia, que son esas tres actitudes, que va a depender también de, o sea, siento yo que va a depender mucho de la conciencia. Entonces, Exacto. despertar esa conciencia dormida en el momento el en el momento, perdón, en que entra lo que es el conocimiento, rompe lo que es la ignorancia. Entonces, bien como muy marcado, bien importante. Entonces, saber discriminar, la honestidad, también me gustó mucho que tocaras ese punto, porque o sea, va a depender en realidad de todo, o sea, de qué manera, ¿verdad? Yo soy honesta, primeramente, con uno Ujú. mismo, dónde estoy, para dónde voy, qué estoy haciendo, o sea, tener como eso bien presente, porque si estoy siguiendo una vida espiritual, también tener como, y también la Shastra nos los brinda, o sea, todos los pasos que uno tiene que seguir, ¿verdad? Y dónde uno está situado, dónde uno situarse, pero todo se hace con honestidad. O sea, no Exacto. ilusionarse, de que no, yo estoy por acá arriba, o sea, no, sea honesto, sea honesto con uno mismo. Y eso también nos da como ese paso para saber, uno, dónde estoy, para dónde Mm. voy y qué necesito hacer para llegar a donde en realidad quiero llegar. Eso sería, o sea, hermoso, o sea, me encantaron todos los comentarios, así es que son muy Pero valiosos. bueno, y Hare muy Krishna. hermoso lo que estás diciendo vos también. Yo volvería, porque no quiero que se me vaya esto, escuchándote, Yadu, em, y atando esto que hemos estado diciendo de la honestidad desde hace un montón de tiempo. Yo le agrego a esto que lo leímos de la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. En ese listado apareció una palabrita muy cortita que se llama humildad, ¿no? Sí. Modestia. Y esto, cuando vos hablaste recién, Yadu, se me vino también porque, porque en el día a día, en esto que estás diciendo vos, Yadu, a veces, por no decir a veces, casi siempre, cuando uno empieza a hacer este proceso de conciencia de dónde está parado esto que dijiste recién vos, y estás cada vez estás siendo más consciente de que, mira, estoy yéndome por este camino, me estoy alimentando
de esta manera, estoy escuchando esto, estoy viendo, estoy accionando así. Eh, todo eso, a medida que se va haciendo más consciente, eh, muchas veces, lo digo, esto hablo en primera persona, hay cosas que a mí me abruman, tengo que decirlo, porque digo, hay cosas que creo con las que no voy a poder, hablando de batallas, ¿no? Ujú. Yo digo, voy a poder con esto, porque me siento realmente a veces como que la batalla no la tengo perdida antes de arrancar, digamos, ¿no? Por eso me parece re importante también hablar de ese aspecto de la modestia y de aceptar de que uno es un flaco, digamos, en el sentido de palabra, es un flaco y que necesita ayuda, ¿no? Que en esto uno tiene que también ser humilde y reconocerse de que hay cosas con las que uno, si no acepta en primer lugar de que está flaco en un montón de cosas y que debería ir por otro lado, o debería empezar a tomar otras decisiones, obviamente las cosas no, digamos, vos nunca vas a salir de ahí, pero necesitas pedir ayuda, vos solo no lo vas a poder hacer. Y no estoy hablando solamente de personas, ¿no? De pedir ayuda a seres humanos, sino también esto de mejorar esta comunicación con el Ser Supremo. Es decir, en primer lugar, decirle a él, después decírselo a las personas, ¿no? Con las que uno se rodea, pero en primer lugar eh, también tener esta conversación con tu ser superior y decírselo a él en primera persona que vos sos pequeño, que vos estás teniendo una batalla que no sabes por dónde encarar, digamos, y reconocerla, porque yo creo que a veces no reconocemos eso, de que de que somos pequeños, de que somos a veces muy, muy flacos, muy frágiles en algunas cuestiones y, y no lo queremos reconocer, nos hacemos viste, los guapos y no, y tenés que reconocer que realmente si vos en primer lugar no pedís eh, no aceptás y reconoces ante tu divinidad que sos pequeño y que estás con un montón de cuestiones en esa batalla, eh, y pedís ayuda y decís, bueno, miren, yo esta solo seguramente no la voy a poder hacer, pero reconocer que vos la estás haciendo mal. No sé si se entiende, ¿no? eh, Reconocer que estás haciéndolo mal y que necesitas este, correrte de esas cosas o presentar batalla a un montón de cosas. Em, yo también digo esto, ¿no? No sé si ser honesto, pero digo reconocer, no sé si es humilde o honesto, tal vez son las dos cosas. Decir, bueno, yo solo con esta herramienta que tengo, esto no va a alcanzar. Reconocerte que sos pequeño, que te faltan cosas en ese aspecto, te faltan herramientas o te falta conocimiento, bueno, para presentar la batalla de otra manera, ¿no? Hablando de estas batallas espirituales, no estoy hablando solamente de las batallas terrenales, ¿no? De las batallas espirituales. Em, es re importante lo que dijiste vos, Shadow, eh, que uno tiene que reconocerse también, en primer lugar, muchas veces frágil, pequeño, ignorante, y aceptarlo. En primer lugar, aceptar eso, reconocerte. Hay gente que nunca le van a entrar la bala y va a decir, no, yo me la sé toda. Sí, tal Pará, cual. pará. Dame 2 meses y, ¿me entendés? Y se pone, vamos a poner esta figura, manito en la cintura. Dame 2 meses Y yo y lo yo, resuelvo. yo te como todo, ¿viste? Yo esto te lo doy vuelta. Y vos decís, "Mm, no, 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 no." Que no pasa, que no pasa. Sí, Pero tal bueno, cual. es así.
Sí, sobre Bueno, todo, yo creo sí, que, a ver, lo que nos queda claro, o por lo menos a mí, es que es un proceso permanente, que esto sí. es, porque las elecciones son diarias, o sea, no es que lo hago esta semana y ya está, es una actitud de vida, es una forma de vida, creo. Eh, decidir de qué lado Es un estás. compromiso para, Sí, a ver, que es tan importante como saber cuál es nuestra naturaleza, nuestras propensiones y cuál es nuestro deber. También es importante saber a dónde queremos llegar, qué queremos que sea de nuestra vida. claro. Nosotros, ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué lado ¿no? vamos? Eh, si apuntamos al bienestar material, y bueno, si nos esforzamos, probablemente lo consigamos, ¿no? Relativamente fácil. Hay mucha gente que logró el bienestar material relativamente fácil. Eh, pero si realmente nosotros vamos a apuntar a, a conocer nuestra verdadera identidad y a conocer quién es Dios, la persona más importante en nuestra vida y en general en el universo, eso ya requiere de otro tipo de esfuerzos, ¿no? No es solamente levantarse temprano todos los días, ir a trabajar, volver a las 4 y tirarse a la cama a dormir. O a mirar Es, tele. es algo, es algo que requiere actitud constante a ver, vamos a perder alguna batalla contra la mente, porque la mente es fuertísima y es una de las energías propias de energía de Dios que están ahí para protegerlo a Dios de la gente que no es sincera. Claro. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer todo eso, también conocemos cuáles son las distintas modalidades y qué efecto tiene cada una de esas modalidades de la naturaleza en nuestra conciencia, en nuestro ser. Eso también ayuda un montón. Saber bien con qué modalidad nos estamos asociando, si estamos Claro. en la modalidad de la ignorancia, la modalidad de la pasión, la modalidad de la bondad. Eh, Todo suma. todo Ujú. se va, ¿no? armando para que uno, si la mente puede ser tu mejor amiga, tu peor enemiga, exacto. Totalmente. Tal cual. Todo eso se va conjugando para que al final del día uno pueda decir, bueno, hoy eh, hice tanto, avancé tanto, me costó esto, me costó aquello, O y no avancé y mañana lo intento de vuelta. sí, Porque, también. porque esto Bien. no es de ganar batallas todos los días. Hay muchas veces que uno pierde. Pero esa misma pérdida te tiene que inspirar para levantarte al otro día y decir, bueno, Mm. arrancamos de vuelta. Arrancamos de No, a nuevo. veces, a Sí. veces también hay circunstancias Bueno, eso también. que nos marcan un día Sí. y eso también hay que saberlo. A Llevar. ver, empezar a entender que todo lo que nos sucede tiene un porqué y encontrar ese porqué nos puede llevar mucho tiempo a veces. A mí me pasó, tuve situaciones en mi vida que me hicieron alejar de la vida espiritual y me llevó muchos años a entender por qué sucedieron esas cosas, eh, cuál era el fin último de todo lo que estaba sucediendo, porque en el momento parecía como todo injusto Fin del mundo. o que, no sé,
que no había la mano de Dios ahí ayudándome, no sé, un montón de cosas que pasan por la cabeza. Cuando en realidad Pero sí. si uno puede ser lo suficientemente paciente para darle tiempo a las cosas que se asienten y no hacerle caso a la mente cuando te diga cosas feas, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas porque uno puede estar en una situación tan fea que hasta puede pensar en suicidarse. De hecho, yo lo hice. Y yo supuestamente estaba en un camino espiritual, pero bueno, no claudiqué ante eso. eh, Encontré una salida, no exactamente en la vida espiritual, pero encontré una salida que me ayudó a levantar cabeza, a sacar la cabeza fuera del barro, y a partir de ahí mi vida se transformó de una manera que me logró retomar esa vida espiritual. Pero hay veces que hay que solucionar cosas de otra manera. Con respecto al tema de las prácticas, hay que tener en cuenta que uno tiene que ser regulado, pero eso no significa que tiene que estar todo el tiempo practicando, porque también hay que dar tiempo para el descanso. Uno tiene que ser regulado y esto lo dice Krishna directamente en la Bhagavad Gita, después lo podemos buscar si quieren, pero uno tiene que ser regulado en el comer, en el dormir y en el recrearse, y también en las actividades espirituales. Todo tiene que tener su tiempo, porque si solo hacemos actividades espirituales, pero nos olvidamos, o no dormimos, o no comemos, o también en el trabajo, uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no es cierto? Porque no hay cuerpo que aguante. Si todo es el trabajo, no hay tiempo para otras cosas como descanso, alimentación, vida espiritual. Todo tiene que estar en su, Justa en medida. su justa medida. Y eso también tiene mucho que ver con lo que yo dije al principio, saber ubicarnos dónde estamos. Porque no es lo mismo la vida laboral a los 25 años que a los 60. Y no es lo mismo la vida laboral para una persona que tiene tendencias de, o sea, que no le va el trabajo físico. Eh, yo puedo trabajar 8 o 10 horas físico y vuelvo muy cansado de trabajar, pero al otro día me levanto y vuelvo y lo hago de nuevo. Y no me resulta una cosa Imposible. sí, o abrumadora, o que no lo pueda hacer. A mí me Y pueden matar. lo hice durante muchos años. También tuve trabajos más pasivos, por ejemplo, cuando me dedicaba a las traducciones o cuando Y todo tiene sus bemoles. Hay cosas que te cansan más el cuerpo, hay cosas que te cansan más la cabeza. Claro. Pero por eso es muy importante saber reconocer cuáles son las propensiones que uno tiene, en el buen sentido, ¿no? De las propensiones, las inclinaciones, ¿no? Qué sé yo. A ella le gusta más escribir y estar en ámbitos académicos y todo ese tipo de cosas. Yo lo intenté, pero medio contrapelo para mí todo eso. A mí me gusta más ir a trabajar, bueno, ahora estoy trabajando de jardinero, antes trabajé de albañil, antes trabajé haciendo Durlock. A ver, son pocos los trabajos que no hice en la vida, pero todo tiene su contraprestación, ¿no? Entonces, si logramos encontrar ese equilibrio en el cual nuestra vida material o práctica está balanceada y nos permite llevar una vida espiritual intensa, eso es, digamos, como lo óptimo, ¿no? Y como digo, siempre adaptado a nuestra naturaleza, siempre de acuerdo con el cuerpo que tenemos, no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo sutil que tenemos. Porque
Hay gente que le da, como a ella, para estar todo el día en la compu escribiendo y haciendo cosas y proyectos y su hobby, su descanso, su distendimiento es hacer esto que está haciendo ahora, ¿no? Mira, hay tantas cosas que yo vuelo, mientras los escucho ustedes, vuelo entre los textos, voy y vengo y en mi cabeza es como que una batidora. Pero una linda batidora. Sí. En el texto, hay uno de los textos que yo lo puse a esta altura ya, que seguramente asociado con algo más de todo lo que teníamos que... Decime cuál. Para decir el 6:30, dice, aquel que me... 6:30, aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Ay, sí, es hermoso ese. Realmente fue maravilloso y los escuchaba a ustedes hablar y vos, Lucas, recién de esto, ¿no? Y yo decía, es la mejor síntesis, es este punto, ¿no? Del 6:30, porque desarrollándolo el significado ahí, dice una persona que posee conciencia, volvemos a lo que, esto está atado con lo que, bueno, arrancamos, ¿no? Una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes y ve todo en Krishna, ve todo en todas partes y ve todo en Krishna. Puede que dé la impresión de que esa persona ve todas las manifestaciones separadas de la naturaleza material, pero en todos y cada uno de los casos está consciente de Krishna, sabiendo que todo es una manifestación de la energía de Krishna. Nada puede existir sin Krishna y Krishna es el Señor de todo. Ese es el principio básico del proceso de conciencia de Krishna. Es el principio básico. Conciencia de Krishna es el desarrollo del amor por Krishna, lo cual es una posición trascendental incluso respecto a la liberación material. En esta etapa de conciencia de Krishna, más allá de la autorrealización, el devoto se vuelve uno con Krishna, en el sentido de que Krishna se vuelve todo para ese devoto y el devoto se llena de amor por Krishna. Así llega a existir entonces una relación íntima entre el Señor y el devoto. En esta etapa, la entidad viviente nunca puede ser aniquilada, ni la personalidad de Dios deja jamás de estar a la vista del devoto. Me parece hermoso esto. Cierto. Fundirse en Krishna constituye la aniquilación espiritual. El devoto no corre ese riesgo. Em, a mí me parece hermoso cuando dice, bueno, el devoto no corre ese riesgo. Em, Dice, adoro a Govinda, el Señor primordial, a quien siempre ve el devoto cuyos ojos están ungidos con el ungüento del amor. A él se lo ve en su eterna forma de Sundara, situado en el corazón del devoto. En esta etapa el Señor Krishna nunca desaparece de ante la vista del devoto y el devoto jamás pierde de vista al Señor. En el caso de un yogi que ve al Señor como Paramatma, está en el corazón y se aplica lo mismo. Ese yogi se convierte en un devoto puro y no puede soportar el hecho de vivir ni por un momento sin ver al Señor dentro de sí. Me parece una cosa Yo creo hermosa, que es justo para cerrar con esto, tremenda, porque realmente es hermosa. eso. Yo creo que ahí está todo condensado, todo lo que hemos hablado el día de hoy y mucho de las clases Sí, anteriores. Sí, sin duda que sí. Gracias, sí, Maricel, por todo hoy. Gracias, Yadurani, por el comentario que estuvo genial. No sé sí. si quieren decir algo para agregar. Yadu, ¿quieres agregar algo más?
No, no, solo darles las gracias, me encantó toda la clase, bueno, todas las clases en general y los comentarios sobre todo, súper. Genial. Así es que, Gracias, Gracias, Yanni. Yo tengo Yandani. la Gracias. foto, mientras Sí. leía esto, perdón, miraba la foto, se me vino una imagen. Yo todos los días la saco a Simona al Parque Gazzano, ¿no? Sí. Y hago el parque, yo tengo un parque muy hermoso, muy cerquita de mi casa. Entonces, Simona adora. Yo arranco con ella con la correa. Miren esta imagen, ¿no? Ella arrancamos la caminata con la correa. Y llega un momento que cuando llegamos al parque yo le saco la correa y bueno, y ella empieza a caminar mucho más rápido, y empieza a disfrutar, ¿viste? Y huele, y va, y viene, y como pum, pum, pum. Y yo quedo muy atrás de ella. Pero en un momento de tanto disfrute, pues yo veo que ella, viste, cuando acordás se va, se va, se va, y se fue, se fue, se fue, y todos los colores, y todos los colores. Pero en un momento, como que algo, viste, la frena de golpe, y ella mira para atrás, buscándome, buscando ver dónde estoy, tratando de hacer foco dónde estoy yo. Y eso, esta imagen que les estoy compartiendo, me hizo acordar a esto que leía recién, un poco viendo este vínculo de Krishna con uno mismo, ¿no? Em, Uno ve por los ojos de Krishna y uno siente todo el tiempo que está ahí, pero uno no quiere perder de vista, no es que no puede, no quiere perder de No, vista a Krishna, ¿no? Y Krishna, y Krishna no nos quiere perder de vista a nosotros. no, ¿Me tampoco. entendés? Este es el punto. Nosotros somos los que por ahí Nos desconectamos, vamos. pero la mirada de Krishna, la mirada de Dios, Dios está ahí, digamos, ¿no? Eh, Nosotros por ahí somos los que perdemos de vista, ¿no? Nos perdemos de vista de Dios. Eh, pero bueno, eso nada, se me viene esa imagen de que, bueno, estamos en la vista, en la mirada de Dios, amorosa de Dios, todo el tiempo. Este, Totalmente. y en tanto y en cuanto nosotros podamos mirarnos en Dios, también yo creo que, bueno, es este texto, Totalmente. 6:30, ¿no? 6:30. Bueno, Gracias, chicos, gracias. un beso Beso. Nos vemos enorme. el Y próximo Adu, sábado con bueno, la conclusión de este libro. bah, quedaron un montón de cosas, les aclaro, porque acá vimos Sí, Sí, la palabra paz, la eh, palabra fe. desde un principio se planteó que en estos encuentros íbamos a rascar la superficie porque de la Bhagavad Gita. Eh, bueno, la próxima, que es la última de este ciclo, decidiremos cómo seguimos. Ujú, Pero para mí lo más importante de estos encuentros es el vínculo que se está generando entre nosotros, ¿no? Esa ujú, amistad que se va generando, que se va fortaleciendo. Porque uno puede tener mucho conocimiento, pero si no lo comparte y no lo ve, no ve ese conocimiento cómo hace efecto en en otras otras personas. personas, no tiene mucho sentido tanto conocimiento, porque no nos vamos a liberar por eso. ujú, Realmente el acercamiento a Krishna no es ante una gran erudición o ante una gran claro, entendimiento de los temas espirituales o de las escrituras o del mismo mundo material, sino es a través del relacionamiento. La forma en la que nosotros nos podemos relacionar con otras Vincular. almas o vincular con otras almas espirituales, de esa forma también estamos practicando lo que en su momento vamos a tener que vincularnos con Dios. Si nosotros podemos aprender a desarrollar esa amistad y valorarla y siempre con Krishna en el centro, ¿no?
pero eso mismo va a ser la soga que nos va a sacar de acá. Porque no vamos a salir por cuenta propia, no hay forma que salgamos por cuenta propia. Uno puede cantar todos los mantras que quiera durante toda su vida, uno puede mil cosas espirituales o religiosas que uno puede hacer. Si eso no involucra comunidad, no involucra a otras personas, compartir no está completo. No sé, yo hace un tiempo ya que siento eso, ¿no? De que me desespero por compartir conciencia de Krishna con otras personas. Y bueno, cuando ella me contó que vos querías empezar esto, me puse muy contento porque digo, bueno, alguien que nos va a ayudar y se va a ayudar. Porque no solo vos sos la beneficiada en esto, nosotros también. Y a Durani, y Gustavo, todos los que participen de esto. Y el Shelly que lo ve después. Sí, hay gente que los ve después. Les mandamos un saludo de acá a los que hayan llegado hasta acá y hayan aguantado todo esto. Pero sí, quiero destacar eso. Y a ver, bueno, el último encuentro va a ser la semana que viene, que vamos a tratar de darle un cierre a esto. Por lo menos para este ciclo. Y ya vamos a charlar de cómo seguimos adelante. ¿Cómo seguimos? Bueno. Buen sábado, buen domingo. Hare Krishna. Que pasen bien. Haribol. Hare Krishna. Abrazos Chao, para los ustedes. quiero. Chao, Un chao, beso. Maricela. Chao, chao. Besote.